Hola, buen día, ¿cómo están? Aquí comienza un nuevo programa de la mañana del 11, en vivo hasta las 12:30 del mediodía. También estamos en vivo en Montevideo a través del canal 21 de Montecable. Jornada inestable, lluvias, tormentas eléctricas, algo de viento. Ayer otra vez se desató un aguacero importante, pasadita a la medianoche, una tormenta eléctrica potente. Estamos en advertencia de color amarillo. Advertencia que estuvo cubriendo prácticamente todo el país en la madrugada. Hoy se ha ubicado en la zona norte y en la zona este del Uruguay. Vamos a ver los detalles de Inomet. El mejor clima lo presenta Tobarro y Pichel, elegido por los expertos. Aquí están los dos polígonos de advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. En la zona norte y en la zona este también hay allí afectado el departamento de Durazno, en el centro del país. Bueno, ustedes ven estas formas que van del noroeste al sureste en nuestro país. Bueno, con estas dos alertas, estas dos zonas. Alerta que se va a actualizar a las 12 menos 10 del mediodía. El pronóstico está hablando de 20 grados de temperatura máxima para este jueves 8 de mayo. Cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, nieblas y neblinas, vientos del sur de 10 a 30 kilómetros por hora. Para mañana viernes, 14 grados la mínima, 18 la máxima. Disminuye la nubosidad, periodos de claro. Vamos a tener vientos del sur de 10 a 30 kilómetros por hora. El sábado también otra jornada con sol, cielo claro y algo nuboso, 13 grados la mínima, 18 la máxima, vientos del oeste-suroeste con rachas de 40 kilómetros por hora. Tenemos cielo cubierto en Punta del Este con 19 grados 3 décimas de temperatura en este momento, vientos del este a 26 kilómetros por hora, la humedad es del 95% y la visibilidad llega a 10 kilómetros. Cadena del Mar titula Centro de Maldonado, trifulcas en aumento, vecinos y comerciantes indignados. Bueno, esto que lo hemos visto en muchas partes de fuera del Uruguay y del Uruguay en otros departamentos, bueno, ahora se produce en Maldonado. Fíjate vos, se trifulca en pleno centro, y estamos hablando de la esquina de la Plaza San Fernando en Sarandí y Florida. Estos dos individuos, evidentemente no en sus cabales totales, que se amenazan, no sé, con piedras, con qué. Pero estos muchachos, con evidente consumo problemático de estupefacientes, como dice el artículo, estuvieron más de 30 minutos a golpes de puño, lanzando trozos de baldosas de la vereda y todo objeto que encontraban a su alrededor. Antes habían tenido un altercado con un kiosco y que por quinta vez es víctima de la violencia de esta calaña, dice el artículo. Bueno, a ver, estamos en línea recta a 114 metros de la policía, ¿no? Porque del otro lado de la plaza está la seccional primera y está la jefatura de policía de Maldonado. Dos agentes del Grupo Pado llegaron al lugar, pero casi... espera que se me fue. Pero casi una hora después, cuando ya se habían escapado estos muchachos. Una hora. Ni que hubiera pasado en el corte de la leña o en, no sé, o en Los Talas, el incidente, ¿no? Creo capaz que en Los Talas la policía de Uruguay llega más rápido. La verdad, increíble, ¿no? Que no haya una intervención inmediata para sofocar esta situación que puede derivar, ya hemos visto, más allá de que se lastimen entre ellos y que de pronto se puedan matar entre ellos, como ha ocurrido en peleas callejeras, que se lastiman y hasta se matan. Bueno, también puede haber algún incidente con alguna persona, como se le agarraron con ese kiosco, con alguna persona que esté transitando por allí, que por estos días ni que hablar, más allá de que hay lluvia y mucha gente no sale, pero hay un movimiento muy importante en las calles de Maldonado, en la zona céntrica. Bueno, y esto realmente es un problema que hay que acotarlo, hay que ahogarlo, sofocarlo. Pero bueno, además una señal, digo, si estos dos tipos tuvieron una hora peleándose a una cuadra de la jefatura, ¿qué pueden pensar los vecinos que están en otros barrios que por lo general cuando necesitan de la policía se quejan de que demoran en llegar y de que no hay policía si no los pueden atender, o de que hay uno solo y que no tienen patrullero y que están atendiendo una emergencia más grave? Hay una lista de razones por las cuales el vecino que va a pedir ayuda a la policía no la recibe. Y bueno, si acá a una cuadra de la jefatura y de la primera están estos dos tipos armando este problema durante una hora, bueno, me parece que ahí hubo alguna demora que habría que corregir claramente. Otros titulares de Cadena del Mar: lo dio vuelta, Nacional venció 3-1 a Bahía en Salvador por Copa Libertadores. La verdad que
así como Peñarol se mandó un partidazo en la altura de Bolivia frente a San Antonio Bulo, ganándole de manera contundente 3-0 con 3 golazos y una muy buena expresión futbolística de Peñarol. Ayer hizo lo propio Nacional, que venía tambaleando en su grupo de Copa Libertadores, arrancó perdiendo en Brasil y terminó dándolo vuelta 3-1, también con goles de alta factura técnica, y Nacional se trajo 3 puntos valiosísimos desde el 2019, que Nacional no ganaba en Brasil, y por Copa Libertadores evidentemente se trajo 3 puntos que son mucho más valiosos que los 3 puntos en sí. De todas maneras, queda jugar Inter y no sé cuál es el otro equipo que tiene un partido menos. O sea que Nacional, después de jugado ese partido, que creo que va hoy es jueves, sí, va hoy, Nacional va a quedar tercero o cuarto en el grupo, ¿no? Pero, bueno, de todas maneras, este triunfo alienta al equipo a seguir peleándola. En vivo, Capilla Sixtina, emanan columnas de humo negro, no hay papa elegido. Hacen 4 elecciones por día. Estaba leyendo allí en un artículo, son 136 cardenales que votan y el candidato ganador tiene que tener un mínimo de 89 votos. ¿Cómo desconozco? Miren que la verdad que ese aspecto no lo conozco, de cómo es el detalle de la votación, en el sentido de que votan todos los cardenales. Si no hay ningún candidato que reúna los 89 votos, se vota nuevamente, pero 4 votaciones por día y los cardenales que van cambiando su voto. Yo ahora quiero votar a fulanito de tal. Lo voto, no sé, doy mis argumentos. Bueno, como ese candidato no reunió los 89 votos, no, humo negro, fumata negra, vamos de vuelta a la votación. ¿Y yo no voto más a fulanito? ¿Voto a otro? Porque voy a votar de vuelta a fulanito y todos van a hacer lo mismo, el resultado eternamente va a ser de humo negro. No sé, van cambiando el voto. Bueno, ahora la verdad que lo pensé mejor y en vez de fulanito, prefiero a menganito. En fin, lo concreto es que por ahora fumata negra en el Vaticano porque no se ha elegido papa. Niño de 11 años que ingirió hongos venenosos en Maldonado es trasladado a Buenos Aires. Bueno, este niño tiene insuficiencia, está esperando un trasplante hepático. Fíjate vos, ¿no? Tuvo que viajar a Buenos Aires después de haber estado internado aquí. Lo internaron en Montevideo y luego lo llevaron a Buenos Aires para este trasplante. La verdad es tremendo, ¿no? Y bueno, sus padres que recibieron también o se intoxicaron también, no están tan graves como el niño. Así que este fallo hepático grave, este niño de 11 años, lo tiene ahora en Buenos Aires para recibir ese trasplante. Además, un hombre de 43 años de Colonia también murió por la misma causa. Hay que tener mucho cuidado. Ayer en Canal 4 hicieron una nota muy interesante a un experto en materia de hongos y explicaba, hay que saber, hay que conocer, como cualquier cosa que uno va a consumir del mundo natural, hay que conocer, hay que tener información y saber clasificar, porque puede haber cosas que de apariencia inofensiva, pero un pequeño detalle es la diferencia entre la vida y la muerte, entre lo sano y lo recomendable para consumir y lo letal. Y en el tema de las setas de hongos, bueno, es un ejemplo clarísimo, ¿no? Así que aquellas personas que les gusta salir a recolectar hongos, es una actividad preciosa. ¿Quién no lo ha hecho en algún momento? De ir a recorrer bosques a juntar hongos para luego prepararlos y consumirlos en casa. Hay que tener información. No es salgo a juntar hongos o mandar a los chiquilines, che, tráigame una bolsa de hongos. Hay que saber qué colectar y qué no, qué se puede consumir y qué no, qué tratamiento, qué cocción deben tener, etcétera, etcétera. No es así nomás salgo a juntar hongos, traigo y como. Y además, a mí lo que me llamó la atención que en este matrimonio, creo que ella era chef, ¿no? Y prepararon un risotto con estos hongos y resultaron ser venenosos, pero podrá ser chef, pero si no hay conocimiento del tema hongos específicamente, las consecuencias están a la vista. Otro título, condenan a joven por incendiar 2 vehículos. Esto fue... Bueno, incendió intencionalmente 2 autos, va 13 meses a prisión. Este hombre de 23 años, Facundo Joaquín Domínguez Díaz. Más titulares, Punta del Este, vehículo volcó tras despitar en Rambla Lorenzo Valle Pacheco. Esto es la Rambla de la Brava, en la parada 20. Se desconocen las causas hasta el momento de este despiste. Esto fue en el día de ayer. Y bueno, de repente, no sé, la carretera, la Rambla mojada, la calle húmeda. Capaz que algún charco, el aquaplaning, como el otro día también le pasó a uno que agarró el aquaplaning y se dio vuelta con una media en la carretera.
Otro título, promedio de encuestas, Rosenblum es el favorito según las consultoras. El grupo Control y Opinión realizó con criterio científico de promedio ponderado un análisis con resultados que podrían variar por encontrarse dentro del margen de error de 5,75%. Frente Amplio cierra campaña con un mensaje de justicia y unidad. Allí los tres candidatos que cerraron la campaña electoral en un acto conjunto que realizaron allí frente a la explanada de la Intendencia de Maldonado. Bueno, Óscar de los Santos nos estuvo contando el otro día, hoy hará lo propio Eduardo Antonini, también lo hizo Susana Hernández. En otros títulos, Darwin Correa, no soy un candidato inventado por alguien, me pidieron que saliera porque estoy convencido, porque amo este lugar. Vaticano, humo negro, no hubo consenso y quién será el nuevo líder de los católicos deberá esperar. Rolando Rosenblum, el 30% de problemas revelados por los laboratorios ciudadanos los podemos solucionar en los primeros 90 días de mandato. Vamos a Correo de Punta del Este. Niño intoxicado con hongos venenosos fue trasladado a Argentina en las últimas horas. Hongos, director departamental de salud, informó que en Maldonado hay 7 probables casos de intoxicación. Encuesta de consultora Factum muestra al Partido Nacional como amplio favorito para el domingo. A pesar de las medidas adoptadas por la Intendencia, el picudo rojo sigue generando estragos. Estafa por mensaje de texto, advierten por falsos avisos de entrega en nombre del correo uruguayo. Condenado a prisión y a pagar multa por destrucción de dispositivo electrónico. En otras noticias, IPC de abril mostró una variación mensual del 0,32 acumulando 2,71. Médicos uruguayos ganan concurso científico regional de oncología. Jacinto Vera, el martes se cumplieron 2 años de su beatificación. Vamos a otros titulares de Maldonado Noticias, en este caso, Mayo Amarillo, crear conciencia sobre las graves consecuencias de siniestralidad vial en Uruguay. Los jóvenes, además de constituir el sector más vulnerable en siniestralidad del tránsito, representan la clave para liderar el cambio en seguridad vial, destacó el coordinador del movimiento Mayo Amarillo, Alexis Rosa. Yo esto se lo escuché decir a Marcelo Metediera, que está allí sentado al centro de la imagen, presidente de la UNACEB, que claro, la mayoría, hay un alto porcentaje de personas que pierden la vida en siniestros de tránsito que son jóvenes. Jóvenes con una vida por delante, en plena etapa productiva, desde todo punto de vista, y eso también genera una incidencia en el grave y delicadísimo problema de la seguridad social en Uruguay, que hay una tasa de natalidad en caída y que, bueno, se suma a, más allá de también los delitos de violencia, de homicidios, de ajustes de cuentas, que también vemos un día sí, otro también, que son jóvenes quienes mueren baleados o que se enfrentan con la policía. Entonces tenemos pérdida de vidas jóvenes en siniestros de tránsito, en homicidios, y eso también, ya que nacen pocos niños y niñas, tenemos jóvenes que están muriendo producto de la violencia. Entonces todo eso evidentemente se conjuga, los números son fríos. Bueno, hay menos niños y menos menores, hay menos gente trabajando y potencialmente trabajadora que sostenga un sistema cada vez más grande, porque la gente grande llega un momento y se jubila. Entonces la masa de personas jubiladas y pensionistas cada vez es mayor y la base de quienes mantienen el sistema es cada vez menor. Entonces también esto de los siniestros de tránsito tiene, no en prioridad número 1, pero tiene una lectura vinculada a la seguridad social. La verdad que es un flagelo. Hace más de 25 años, yo ya lo he dicho muchas veces, que Uruguay pierde promedio 400 vidas por año en siniestros de tránsito. ¿No? Fíjate vos la cantidad de personas que han perdido la vida en estos últimos 20 años a ese promedio. Estamos hablando de 5.000 muertes por año, ¿no? Es un disparate. Estamos hablando de 100.000 personas que han perdido la vida en los últimos 20 años en siniestros de tránsito solamente. Si contamos los homicidios, capaz que la cifra se duplica. Una barbaridad. Para un país como Uruguay de 3,5 millones, es una locura pensar en 100.000 vidas perdidas por siniestros de tránsito. Pero bueno, las campañas no dan resultado, no se toman las medidas que se deben tomar, no se exigen los requisitos básicos indispensables para tener un manejo seguro en la ciudad, en las calles y en las rutas. No hay controles que realmente, más allá del tema de las multas y que si son caras, si son baratas, si están bien puestos los radares o mal puestos los radares, una cuestión de educación. No tenemos que estar siempre sujetos a la sanción, a la pena, a la condena, sino que tenemos que aprender, ¿no? Y ser seres responsables que no caigamos en infracciones o en infringir la norma. En fin, ese sería el ideal de una sociedad educada, responsable,
Pero bueno, evidentemente acá siempre echar la ley, echar la trampa, la bebida criolla, a mí no me va a pasar, yo le doy para adelante, siempre he tenido suerte, hace 80 años que manejo y nunca me pasó nada. Bueno, una batería de argumentos justificativos enorme, pero en definitiva el problema no se ha podido solucionar de ninguna forma, ni con multas, ni sin multas, con radares, sin radares, Mayo Amarillo, campañas de UNACEF, campañas de la Fundación Conchi Rodríguez y tantas otras campañas de conciencia vial. Evidentemente, mirar los números y no está dando resultado. Albion de Pan de Azúcar enfrenta a equipo panameño en cuartos de final del Mundial de Fútbol de Salón. El Frente Amplio de Maldonado cerró su campaña pidiendo a sus militantes trabajar cara a cara con la gente. Niño de Maldonado intoxicado tras comer un alimento con hongos venenosos está grave en Argentina. Poco más de un año de cárcel para delincuente de San Carlos que incendió 2 coches. Otra encuesta coincide en holgada victoria del Partido Nacional el domingo 11 de mayo en Maldonado. Una familia de este departamento sufrió grave intoxicación alimentaria por consumir hongos venenosos. Y bueno, este delincuente carolino que cometió 4 robos en el mismo comercio y fue 6 meses a la cárcel, información que compartimos en el día de ayer. Hoy sale búsqueda y titula Elecciones del domingo perfilan continuidad de partidos en mayoría de los gobiernos departamentales. Martín Lema, el primero que no está de acuerdo con la gestión de Montevideo es Mario Vergara, que según las encuestas sería el próximo intendente de Montevideo. El candidato a la intendencia por la coalición republicana, a intendente de Montevideo, no maneja otra hipótesis que ganar, pero se proyecta a 5 años. Mientras Luis Lacalle Pou está en la cancha, yo voy a estar detrás de él, dijo. Por su parte, Mario Vergara admite necesidad de cambios en la Intendencia de Montevideo y apela a su espíritu autocrítico y a sus conocimientos financieros para mejorar la gestión. El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio quiere una comuna con visión de largo plazo, pero reconoce que no tiene definido si se quedaría 2 periodos en el cargo. Segundo humo negro en el Vaticano, el cónclave sigue sin acuerdo sobre quién será el nuevo papa. Una nueva fumata negra salió este jueves de la Capilla Sixtina. Los 133 cardenales no lograron elegir al nuevo papa. La Secretaría Antilavado analiza cambiar normas que regulan a las sociedades por acciones simplificadas porque suponen un riesgo relevante. El objetivo es encontrar un mejor equilibrio entre los controles antilavado y las facilidades que supone su creación. Noelia Campo y su hijo, Valentín Ibarburu, tienen un vínculo de confianza que construyen con charlas y bailes. Noelia Campo y Valentín se conectan a través de la música, el baile, las charlas, los límites, mientras ella no para de actuar y él se lanza como cantante de trap con el nombre de Baluto. El gobierno se prepara para reformar la justicia penal con solo un abogado en su bancada y la oposición alerta por la falta de expertise. Estamos hablando de la reforma de la justicia penal y hay un solo abogado. Faltaría gente técnica, ¿no? Porque después terminamos pagando las consecuencias todos. Pensar que tenés que tener un título para ser legislador es de otra época y otro mundo. Algunas de las personas más inteligentes y capaces que conozco no tienen título y algunas de las personas con menos luces, y menos materia gris que conozco han pasado por la Facultad de Derecho, dice el coordinador político de la 609, Charles Carrera. No, tener que tener un título para ser legislador, o sea, nos quedaríamos sin diputados y sin senadores para empezar. Quedarían bancadas reducidas a muy poca gente. Punto 1. Punto 2. Yo no escuché en ningún momento que alguien diga tienen que tener título. Lo que sí tienen que tener idoneidad. Tienen que ser idóneos. No podés poner a alguien que no tiene la más mínima idea de nada, pero es un flor de militante, que estuvo durante toda la campaña apoyando y dando para adelante y yendo a los comités y reuniendo gente y coordinando y repartiendo listas. Y la verdad que es un militante de oro, que es valiosísimo, pero no tiene idea de absolutamente nada de gestión pública. Bueno, si lo pones como, si sale, va en una lista y la gente lo elige como diputado, bueno, tiene que tener una idoneidad mínima. Para mí la forma es que quienes vayan a integrar una lista deben pasar por una depuración de conocimientos previamente. Más allá de que sean militantes de alma y de corazón, no podemos poner gente que no tiene ni la menor idea en un cargo político, en un cargo legislativo, tan relevante como lo es el Palacio Legislativo, como es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Entonces no puede ser que nos enfrentamos a estos temas. El país tiene que resolver problemas muy, muy complejos y no tiene gente capacitada para ello. Me parece una cosa de perogrullo, ¿no? De que yo no he escuchado, por lo menos no comulgo con la idea de que no, para ser legislador tenés que tener un título universitario. No, pero tenés que tener
cierta idoneidad, información general, prepararte. Yo quiero ser político, no es que estoy en una cosa, che, me vinieron a ofrecer si quería meterme en la lista y bueno, y acepté y me metí, resulta que salí electo y ahora estoy en el Parlamento o en la Junta y no sé nada. Bueno, no, está todo bien con la militancia, pero quienes conformen las listas, por lo menos los primeros lugares elegibles, tienen que ser personas idóneas, titulares y suplentes, ¿no? Que tengan cierto conocimiento general, información, o que tengan más conocimiento en ciertos temas que son los que van a poder abordar desde el Parlamento. En fin, son opiniones de ciudadano seguramente compartidas por muchos. Otros títulos de búsqueda: en el Sodre, en los musicales del British y en el Metro, Carlos Rompani Zorrilla, un volcán del escenario. Ministerio de Educación y Cultura deja sin efecto las autorizaciones definitivas a universidades privadas firmadas en febrero y llama al diálogo. El Ministerio de Educación y Cultura inició el proceso para anular resoluciones del gobierno anterior por vicios de forma y convocará al Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada para elaborar nuevo marco normativo. Vivian Dufo, sexóloga: mi marido ama ser el amo de casa y yo soy la que arreglo. Un enchufe, el horno, todo con tutoriales de YouTube. El oficialismo y la oposición juegan sus últimas cartas de cara al domingo con Orsi y la calle Pou en el territorio. Paolo Berizzi: el proteccionismo de Donald Trump da impulso a acuerdos como el que quieren firmar la Unión Europea y el Mercosur. Advertencia de un experto militar por el narcotráfico en Uruguay: existe potencial para un Estado fallido. Fiscal que investiga la denuncia de Martín Mutio contra Mónica Ferrero pidió documentación a aduanas. Ceibal y UTEC desarrollan estrategias para crear ciudadanos digitales y combatir la desinformación. La industria biotecnológica toma forma. En Uruguay tiene el desafío de insertarse en mercados extranjeros. Vamos a la semana vista por Junior. Aquí están, bueno, la calle Pou, bueno, en patineta, ¿no? El otro día lo vieron en una patineta eléctrica andando por Carrasco, con la urna abajo del brazo. ¿Y en el otro brazo qué tiene? Bueno, y Yamandu Orsi también, de Championes, los dos recorriendo el país, cada uno con la urna, tratando de convencer a los indecisos y de defender las propuestas políticas que tiene cada partido y cada candidato. Vamos al diario El País. Basura en Montevideo, el eterno problema de la capital en el centro de la campaña por las departamentales. Vergara le pedirá a Orsi llevarse a uno de los integrantes del gabinete para su equipo si es intendente. Es Herú, el subsecretario de Ambiente, el que Vergara pediría a Orsi para llevárselo a la intendencia si es que gana. Los anuncios que hizo el ministro Gabriel Odone ante empresarios sobre el presupuesto quinquenal y más. Nacional fue un rayo del rezongo de Villalba a Boggio a los argumentos para aprovechar la velocidad del 16. Es rapidísimo Villalba, Se mandó 2 piques en los 2 últimos goles demoledores. Inumet cesó la alerta naranja, bueno, ya vimos las amarillas que están vigentes. Senadora del Frente Amplio defendió a Mujica tras las críticas. Felicito a esos infelices. Bueno, es Betiana Díaz, la senadora que defendió a José Mujica de estos dichos, estas críticas que hizo Mujica al PIT-CNT, que le valieron réplicas. Ni que hablar de la oposición, sino también dentro del propio Frente Amplio, incluso del propio gobierno. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, dijo que no estaba de acuerdo con lo que había dicho Mujica. Última encuesta de Cifra: ¿a quién votarían los montevideanos como intendente el próximo domingo? Ataque al líder de los Colos en la Rambla. ¿Se acuerdan aquel caso de que ahí está el auto que atropelló a una moto? Fiscalía estudia posible sicariato e indagarán a uno de los Albín. Partidos y candidatos cierran sus campañas en todo el país. Las expectativas y lo que imaginan sus protagonistas. Humo negro, expectativa en el cónclave que sigue sin elegir papa tras tercera votación. Homicidio en Barrio La Valleja. Un hombre de 47 años murió tras recibir un disparo en la cabeza. Vamos al deporte. Así quedó Nacional en la tabla de posiciones del Grupo F de la Libertadores tras el triunfo ante Bahía. Bueno, quedó tercero, pero al primero y al tercero les falta jugar un partido, ¿no? Vamos a repasar cuál es la situación del bolso. Acá está. Claro, Inter y Atlético Nacional tienen un partido menos, que lo van a jugar hoy. Gane quien gane o empaten, los dos van a quedar o igual que Nacional o por encima de Nacional. O sea, Nacional hoy está tercero y después de este partido puede quedar tercero o cuarto. O sea que la tiene que seguir remando Nacional en su grupo, a pesar del gran resultado que obtuvo en el día de ayer. Fallo por incidentes de hinchas de Cerro en el campeón del siglo, quita de puntos y otras sanciones. Bueno, el partido 3-1, que iba ganando Peñarol 3-1, que se suspendió,
Bueno, lo dan por ganado a Peñarol, le da los puntos a Peñarol, hay quita de puntos para Cerro y también una sanción como de 5 partidos que deben jugar a puertas cerradas por esos desmanes de un grupito mínimo. Vos te das cuenta como un grupo mínimo termina perjudicando a la mayoría, al colectivo. Termina perjudicando a un equipo como Cerro, a todo el resto de la hinchada. Y bueno, esas no son cosas buenas porque además queda siempre la sangre en el ojo. Diente López cerró bocas tras la victoria de Nacional y le respondió a usuarios que lo criticaron en redes. La verdad que el gol de Nico López fue de lujo, ¿no? Una calidad impresionante como al borde del área chica desparramó a varios jugadores, incluido el arquero, y definió con una tranquilidad, una parsimonia imponente. La verdad que un gran jugador el Diente López. Peñarol, la mejor marca en el exterior por Libertadores, el récord de Aguirre y la mala racha que busca cortar. Bueno, Peñarol también con ese triunfo en Bolivia, ahora piensa que está primero en su grupo, piensa en seguir sumando para lograr una buena clasificación a octavos de final. Me tengo que ir a la pausa con la cotización de la moneda, el dólar billete a 40,60 en la compra y a 43 pesos en la venta. El dólar Ibrow 41.10, 42.50, el euro 44.82, 50.03, argentino 002.021, real 6.75, 8.45, unidad indexada 6.342. Después de la pausa nos visitará el director general de Deportes, José Martín Walde, líder de la histórica lista 20 del Partido Nacional en Maldonado, respaldando la candidatura de Miguel Abella. Nos visitará para conversar sobre temas políticos, última jornada en la que se puede hacer campaña electoral. Luego el senador y candidato a la intendencia de Maldonado por el Frente Amplio, Eduardo Antonini, también nos visitará. Y por último, el candidato a la alcaldía de Punta del Este por el Partido Nacional, Rolando Rosenblum, vuelve a la mañana del 11 para seguirnos contando qué propone para el principal balneario uruguayo. Después de la pausa volvemos.